Amén. Gracias, mi hermano Juan. Mi hermano Mario, los micrófonos son suyos. Gracias, mi hermano Abraham. Paz a vosotros, mis hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este culto. Y vamos a compartir la palabra de Dios. El título de este tema de hoy es El adversario de nuestras almas. Y está basado en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y antes de leerlo y de empezar, yo quisiera ver el contexto de este versículo. Aquí el apóstol Pedro en el capítulo 1 nos dice a quién les está diciendo estas palabras, aparte de nosotros, pero bueno, él se las dirige y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. A ellos les escribe estas cartas, y luego el apóstol se dirige, hermanos, a los que son los ancianos, a los pastores, a los obreros, y les dice estas palabras en el capítulo 5, versículo 1. Les dice estas palabras, dice: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Y luego les dice algo muy importante, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, ni por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Amén. ¿Por qué les dice estas palabras el apóstol Pablo a ellos? ¿Por qué les dice apacentar las ovejas? Y luego les dice que las cuide, que están entre vosotros, teniendo cuidado de ellas. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice eso? ¿Por qué esa necesidad de que las apacienten? ¿Qué es apacentar? Cuando los pastores apacientan a las ovejas, es que las alimentan, las protegen, las cuidan, les proveen un lugar donde descansar, donde dormir. En pocas palabras, un lugar donde estén bien, cuidadas de qué. O sea, pero esa es la pregunta: ¿cuidadas de qué? Pues de cuestiones que a las ovejas les puedan dañar, ¿verdad? El clima, los animales feroces, etcétera, etcétera. Entonces, pensando eso, el apóstol Pablo, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Usted quiere saber si tenemos nosotros algo que nos pueda querer hacer daño? Dice, si mi hermano Emanuel nos apoya poniendo Primera de Pedro 5:8. Aquí Pedro les dice y nos dice a nosotros: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. No quite el texto, mi hermano, no lo quite. Vamos a desglosarlo, vamos a ver qué nos quiso decir el apóstol Pedro referente a esto. Primero dice, sed templados. Aquí la palabra templanza la podemos ver ahora en la escuela sabática. Vimos en Gálatas 5:23, donde habla de los frutos del Espíritu, y ahí dice que es un fruto del Espíritu la templanza, ¿verdad? Y en otras versiones de la Biblia encontré otra palabra en vez de templanza, que es un sinónimo: ser sobrios. ¿Pero qué significa esto? Pues yo encontré esto, hablando de la templanza o de ser sobrios, dice cualidad humana que induce, que nos lleva a usar o hacer las cosas con moderación. ¿Qué significa esto cuando dice el apóstol Pablo ser templados? Es una cualidad humana. Entonces yo podría decirle, es un fruto del Espíritu que nos va a llevar a usar o a hacer las cosas con moderación, a vivir nuestra vida con moderación. ¿Y cuál va a ser nuestro moderador?
pues nosotros lo sabemos muy claramente, que es la palabra de Dios, quien nos va a moderar, quien nos va a ser templados. Entonces empieza diciéndonos ser templados, ser moderados en nuestra vida, que nuestra vida sea guiada por la palabra de Dios. Luego sigue diciendo, y velad, velad. Yo agarré y empecé a buscar qué entendemos por velad. Verdad es no dormir, ¿verdad? Eso es lo que se nos viene a la mente. O un velador, ¿no? Que está cuidando, custodiando una fábrica, un lugar, pero el cual no debe de dormir, debe de permanecer siempre despierto. Bueno, pues yo encontré que es hacer guardia o cuidar algo. Dice, estar en guardia contra las tentaciones cotidianas. Eso es lo que podemos entender. Entonces aquí ya nos está diciendo el apóstol Pedro, dos cosas muy importantes. Nos está diciendo que debemos de mantener nuestra vida de acorde a la voluntad de Dios, pero también velando, estar preparando, estar observando lo que son las tentaciones cotidianas. Bueno, pues sigue diciendo aquí, dice, porque vuestro adversario, el diablo. Ahí voy a hacer una pausa más grande. Vuestro adversario, el diablo. Vamos a buscar, si mi hermano, Emmanuel nos quiere buscar, por favor, Job 1, versículo 6 y versículo 7. ¿Por qué estoy empezando con Job? Quiero comentarles, mis hermanos, los hermanos que nos ven desde Estados Unidos, fíjense que hay una corriente cristiana también dentro de la Confederación allá en Estados Unidos, que depende de la Iglesia de Dios Séptimo Día, la cual dice que el diablo no existe. El diablo es una figura, nada más. Una figura que representa el lado opuesto de Dios. Dios sí existe, pero la parte negativa de Dios no existe. Es una forma filosófica, es una forma, una figura, algo que fue inventado por Dios. ¿Y por qué empiezo por Job? Porque hay comentaristas que dicen que el libro de Job no fue cierto, nada más fue una invención, igual es algo figurado, algo, un cuento, así lo dicen, un cuento. Pues yo quiero decirles que la palabra de Dios nos va a decir que es una realidad. Y fíjense, ¿qué nos dice Job en el capítulo 1, versículos 6 y 7? Y dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí vemos que hay un diálogo entre Dios, entre Jehová y Satanás, un ser celestial, porque si fuera una figura, entonces, ¿por qué dice que Jehová platica con él? Si fuera algo inventado, entonces Jehová no estaría platicando con nadie. Y aquí todavía le dice, ¿y a dónde andabas? Le dice, pues alrededor del mundo, viendo a ver a quién hago caer de tus hijos, a quién hago caer de los que creen en ti. Vamos, si nos quiere poner Génesis 3, voy a poner nada más 3 evidencias de que la existencia de Satanás. Hay mucho, ese es un estudio muy grande, muy amplio, pero vamos a ver en Génesis 3, nada más pónganos el 13 y el 14, hermano. Es la historia cuando Eva es tentada por la serpiente, ¿verdad? Y ahí hay un diálogo entre Eva y entre una serpiente, ¿verdad? Y vamos a ver nada más lo último, en donde dice, entonces Jehová dijo a la mujer, a esta Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente la dominó, la serpiente le llenó su cabeza de otras ideas. Obviamente, la serpiente engaña, ¿verdad? Y comí, y Jehová dijo a la serpiente,
por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y entonces vamos a ver quién es esta serpiente. Nos quiere llevar a Apocalipsis 22. Aquí este Juan, en su visión que tuvo, que fue concebida por el Padre, por el Señor Jesús, por medio de su ángel, a Juan, en 22 nos aclara muy bien quién fue quien engañó a Eva y quién estaba ahí presente. Dice, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua. Aquí nos está hablando de esa serpiente antigua que platicó con Eva, que es ¿quién? El diablo, Satanás, y le ató por 1000 años. Quiere decir, mis hermanos, que este adversario que se llama diablo es algo real que tenemos en nuestras vidas, algo real que está en este mundo y en este planeta. Yo nada más quiero comentarles, yo encontré 12 formas en las cuales se le llama a Satanás, 12 nombres que tiene Satanás en la palabra de Dios. Yo nada más les voy a mencionar 3, que me va a hacer favor el hermano Emanuel de poner los textos, pero las otras nada más los voy a mencionar rápido y usted después vuelva a ver por Face la predicación si usted gusta y puede ver las anotaciones de los textos. Y vamos a ver, Satanás, 2 de Corintios 11:14, mi hermano. Satanás, dice 11:14, y no es maravilla porque él mismo, Satanás, se transfigura en ángel de luz. Fíjese, aquí se le conoce como Satanás y se transfigura en ángel de luz. ¿Qué significa esto, mis hermanos? A veces cuando uno lleva la predicación a otro tipo de gente que lleva otro tipo de conocimiento de la palabra de Dios, por ejemplo, los que creen santos, dices que mi santo es muy milagroso. Todo lo que me pide me concede. Pero aquí vemos que Satanás también se transfigura en un ángel de luz. Y él también hace cosas, milagros, cosas buenas. ¿Para qué? Para confundir a los hijos de Dios, para confundir a la gente en general. Otro nombre que tiene, Mateo 4:1, diablo. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y otro nombre, tentador, 1 de Tesalonicenses 3:5. Primera de Tesalonicenses 3:5. Dice así, por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo haya sido en vano. Aquí lo vemos como el tentador. Voy a leerle las siguientes nombres. Es importante que usted identifique a Satanás, a ese adversario. Lo va a identificar como Satanás, diablo y tentador. Esto no los ponga mi hermano, estúdielos en su casa. Tentador, acusador, Apocalipsis 12:10. Belial o vileza, 2 de Corintios 6:15. Belcebú, príncipe de los demonios, Mateo 12 del 24 al 47. Abadón o destructor, apoyón o destrucción, que lo puede, bueno, ese lo puede ver en Apocalipsis 9:11. Después tenemos príncipe de las potestades del aire, Efesios 2:2. Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4. El malo, Mateo 13:19. El maligno, Efesios 6:16. Serpiente antigua o dragón, que ya lo vimos,
Apocalipsis 12, 19. De estas maneras usted puede encontrar a su adversario en esta vida, mis hermanos, al adversario en esta vida. Y yo no quiero pasar por alto tampoco cuando el Señor Jesús se encontró con él, y fíjese, me gusta porque aquí se le aparece de diferentes nombres. Vamos a buscarlo, que es Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vemos que este adversario se le presenta como adversario al Señor Jesús. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Usted ya conoce esto, pero vamos a pasarlo. Mi hermano Emanuel, si nos quiere poner, por favor, Mateo 4, del versículo 1 en adelante. Ahora sí. Ya está. Vamos a leer, dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí le llama diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre y llegó a él el ¿qué? El tentador, ya le llama tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Señor está siendo golpeado por ese adversario. Primero el diablo, luego es tentado por ese tentador y él responde con la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos que estudiar la palabra de Dios para vencer a este adversario. Sigue diciendo entonces el diablo, nuevamente, le pasa a la santa ciudad, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almas del templo y dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzará en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de su gloria. Fíjense, el mundo y todos los reinos es su gloria. ¿De quién? De Satanás, del diablo, es dueño. Por eso él se atreve a ofrecerle el reino al Señor Jesús, el reino de este planeta. Y dice, y díjole, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. Amén. Aquí vemos cómo Satanás es el adversario del Señor y ¿qué quería? ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Que el Señor en el momento en que cayera iba a perder su alma, iba a perder su lugar junto al Padre Celestial. Pero no lo logró, hermanos, no lo logró. Pero con nosotros, ¿qué va a lograr Satanás? Nosotros no somos como Jesús, pero somos llamados a ser como Jesús. El apóstol Pablo, miren mis hermanos, siempre nos ha dicho y nos pone como ejemplo, si no pueden ser como Jesús, pues sean como yo, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, fíjense lo que nos dice, pero primeramente vamos a terminar el texto. ¿Nos quiere poner, por favor, primera de Pedro 5:8?
Dice, sed templados, ya vimos, velad, estar alertas, no dormir, no desmayar, que no nos agarre dormido el enemigo, porque vuestro adversario, el diablo, ya vimos que es algo real, algo que es tangible, algo que está en nuestras vidas. Fíjense cómo anda, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí ya vimos que Jehová le pregunta ahí con Job, ¿dónde andabas? Dice, ando alrededor del mundo, ando en el mundo a ver a quién devorar. Y anda con, ¿cómo es un león rugiente? Un león, cuando usted, dicen que los leones y las leonas, cuando no tienen hambre, cuando están tranquilos, usted puede pasar y no los atacan. Ellos nada más atacan cuando tienen hambre. Aquí nuestro adversario, Satanás, el diablo, el tentador, el Dios de este mundo, el malo, el maligno, la serpiente antigua, el acusador, tiene un hambre insaciable. Un hambre que por más que se alimente, no sacia esa hambre. Y si él hubiese logrado obtener el lugar de Dios, ni aún así se hubiera conformado. Porque dentro de su naturaleza maligna, eso lo hace insaciable. Entonces, mis hermanos, un león que tiene esa hambre insaciable, a cualquiera que se descuida se lo come. Y de un bocado. Y nosotros, hermanos, somos ese bocado. Somos ese alimento que él busca. Por eso Pablo nos dice, por favor, mi hermano, si nos quiere poner segunda de Timoteo 4:17, esto se lo escribe a Timoteo y le da este consejo y le está diciendo esta experiencia que él tuvo. Dice, mas el Señor me ayudó. Esto te está diciendo Pablo, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado, ¿de quién? De la boca del león. O sea, el Señor nos ayuda. El Señor es nuestro aval, el Señor es nuestro esfuerzo. Fíjense que yo tengo muy en mente cuando me siento angustiado, ahora que estaban hablando, porque yo ya entré tarde, en la escuela sabática, referente a esa gran enfermedad, la depresión que nos da a todos. Yo la he padecido, la padecí en la pandemia por la cuestión que se vive en los hospitales. Y el Señor es quien nos acompaña. Y yo recuerdo cuando Jesús se les aparece en la barca, cuando la barca está en la oscuridad, en el mar de Galilea, y el Señor Jesús viene caminando y pensaron que era un fantasma y se asustan, y todavía Pedro le dice, si tú eres Señor, di que yo vaya. Imagínense caminar en la oscuridad, y Pedro se baja y empieza a caminar, duda, y se empieza a hundir. Eso es una angustia muy grande, porque primero el mar, la oscuridad, el mar impone. De día y de noche metas usted en medio del mar, impone, pensando lo profundo, me voy a ahogar, y luego la oscuridad más. Y cómo el Señor dentro de esa crisis tan grande que padeció Pedro por falta de fe, por que pecamos, hermano, por lo que sea, todos nosotros vivimos esas crisis. ¿Y el Señor qué hizo? Extendió su mano y lo levantó. Y yo siempre he pensado que el Señor extiende nuestras manos. Y que cuando uno se siente mal, se siente acogido, se siente con ese pecado, esa carga, nos sentimos angustiados por los problemas, por la vida, por el trabajo que falta. El Señor extiende esa mano y nos levanta. Por eso Pablo lo sabía y dice, me libró de la boca de este león que anda viendo a ver a quién devora, mis hermanos. Y luego vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros
para poder librar. Y ya lo vimos, el hermano Francisco Arteaga el sábado pasado nos habló de algo muy importante. Tenemos que vestirnos de esta armadura de Dios. ¿Quiere mi hermano Emanuel ponernos, por favor, Efesios 6? Del 13 al 16. Ya lo sabemos, pero siempre hay que recordarlo. Porque sabio era nuestro Padre y dice que los mandamientos siempre los tenemos que repetir a nuestros hijos de día, de tarde y de noche. Y entonces dice así, en Efesios 6:13 dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios, toda, no dicen, nada más tómate algo o lo que puedas, no. Dice, toma toda la armadura de Dios si quieres que este adversario no gane o no haga que pierdas tu alma. No, yo en vez de que pierdas tu alma, yo le voy a poner, no hagas que pierdas la vida eterna. Si tú ya tienes ganada esa vida eterna y tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, no hagas que sea borrado. Por eso debes de toma toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir al adversario, resistir al diablo, a Satanás, a Belcebú, a ese malvado. Y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la cota de la justicia, calzando los pies con el apresto del evangelio de paz. Y así nos menciona el apóstol Pablo toda la armadura de Dios, mis hermanos. Y a eso estamos llamados. ¿Usted quiere perder su vida? ¿Quiere perder esa vida eterna? Debe de estar presto, mi hermano. Santiago 4:7, ¿qué nos dice el apóstol Santiago? Santiago 4:7. Dice así, someteos pues, ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero dice algo muy importante. Someteos. ¿Qué es someteos? ¿Qué es someter? Que estoy ante la presencia o que toda esa presencia está sobre mí. Me manda, me ayuda, está en mis pensamientos, está en mi voluntad, está en todo lo que hago. Quiere decir que la palabra de Dios debe de guiar mis vidas. Someteos pues a Dios. Si yo estoy sometido a Dios, si yo llevo una vida cristiana, yo sé que no somos perfectos, hermanos, pero si nosotros tratamos de luchar y buscar a la perfección, fíjense, dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Van a llegar las tentaciones. El Señor Jesús, ¿qué cree que no tenía hambre? Él llegó como ser humano, como nosotros, tenía 40 días, 40 noches de ayunar, y le dice el diablo, mira, ¿tienes hambre? Estas piedras conviértalas en pan. ¡Ay, qué rico pan! Si yo cuando hago un ayuno de 24 horas, ya todo se me antoja. Cuando estamos en ayuno, todos nos invitan de comer. Cuando estamos en ayuno, es cuando nuestras mamás hacen más rico la comida. Es la tentación. ¿Qué creen que el Señor Jesús no tenía hambre? ¿Qué creen que sus entrañas no se revolvían cuando decimos, ay, te suenan las tripas? ¿Qué creen que él no sentía eso? Claro que lo sentía. Pero él dice, pero él resistió al tentador. ¿Y qué hizo él? Huyó y se fue. Así nosotros, hermanos, tenemos que resistir, tenemos que vestirnos con la armadura, con toda la armadura de Dios. Pero también nos sigue diciendo en 2 de Corintios el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 11, una recomendación que nos da, hermanos, el apóstol Pablo, que estemos alertas,
que estemos prestos. Y dice así en el versículo 11, porque no seamos, ¿qué? Engañados de Satanás, pues no ignoremos, perdón, sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Satanás nada más está pensando cómo hacernos caer. Y también se habló, Satanás, yo les he dicho, hay dos cosas en las que nos pega siempre. Nos pega, primero, nos pega en la enfermedad. Como ya decimos, no todas las enfermedades vienen por él, pero sí hay enfermedades que llegan. Y aunque no llegasen por él, Satanás las utiliza. Y lo primero que pensamos es, lo primero que decimos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo soy fiel? ¿Por qué a mí si yo lo busco? ¿Por qué a mí si yo no falto los sábados? ¿Por qué no le pasa al narcotraficante y está bien sano? ¿Por qué no le pasa al ratero si está bien sano? Pero ¿por qué a mí si yo busco? Es que el adversario, el Satanás, busca esas maquinaciones para que pensemos cosas malas y ya empieza a decir, ya cayó, ya cayó. La dos, por el trabajo, por lo económico. Cuando falta el trabajo, cuando falta la comida en casa, empezamos a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si aquel que ni te conoce abunda, hasta tira la comida y yo, ¿por qué? Y siempre el por qué. Eso es lo que le encanta al diablo, maquinarnos, ponernos en contra de Satanás. Digo, perdón, en contra de Dios. Entonces tenemos que resistir, tenemos que velar, tenemos que estar atentos en qué pensamientos tenemos cuando nos llegan esas tentaciones, cuando nos pasan las cosas. Job decía, bendito sea Jehová, Jehová da y Jehová quita, ¿verdad? Debemos de llenarnos de esos pensamientos. El diablo anda maquinando cómo caigamos, porque Satanás no anda buscando al que no conoce a Dios. Satanás anda buscando al que lo conoce. Satanás anda como león rugiente para devorar al pueblo de Dios, no al mundo. El mundo ya le pertenece, ya es de él. Los que viven en el mundo ya son de él. Usted tiene que pensar que Satanás quiere maquinar en contra de usted, en contra del que busca a Dios. Y sigue diciéndonos, hermanos, en Efesios 4:27. Efesios 4:27. Aquí nos dice, ni deis lugar al diablo. Está muy cortito, mis hermanos. Pero aquí dice, no des lugar. ¿Qué es dar lugar? A veces pensamos y decimos, voy a pecar tantito, además el Señor me va a perdonar. O por ejemplo, yo he escuchado en el transcurrir de tantos años que he estado dentro de la iglesia y el decir, ¿sabes qué? Ya he pecado mucho, pero para bajar mis pecados voy a evangelizar porque dice que el que trae almas, multitud de pecados serán perdonados. O sea, así me han dicho. Y a veces como que jugamos un doble juego, un doble de que, bueno, pues peco tantito y dejo de pecar y de repente, pues bueno, ya me voy a portar más santo y de repente, bueno, pues ya dejo de portarme muy santo y usted no ha visto comportamientos así o en su vida no ha tenido un comportamiento así, mi hermano. Yo pregunto, por eso dice, no des lugar al diablo, o sea, no tengas esos malos pensamientos. Luego, oye, vente, vamos a robarnos esto. Mira, nadie nos ve, nadie te va a ver. Y uno voltea, pues sí, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? O ven, mira, vamos a comer lo que está prohibido. Además, los hermanos no nos ven. Vente, vamos a tomarnos una cerveza o vamos a embriagarnos. Además, los hermanos no nos ven.
vamos a hacer lo otro. Ese es darle lugar al diablo, a Satanás, y entonces nuestra vida la llenamos de una fluctuación, de un ir y venir. Pero ¿qué nos dice también el apóstol Pablo en Hebreos, en la carta que escribió a Hebreos? Ahora, ¿qué creen? Ya no la encuentro. Vamos a buscar en la carta de Hebreos en el capítulo 10. Si mi hermano nos quiere poner el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Sí. Dice así, mis hermanos, del capítulo 22 o 23. Aquí nos habla el apóstol Pablo de cuando nos acerquemos a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese es el secreto para no perder nuestras almas, no perder nuestra vida eterna, hermanos. Buscar a Dios, estar con Dios. Y dice el apóstol Pablo, y con esto concluimos, hermanos, lleguémonos con corazones ¿qué? Verdaderos. Tenemos que tratar de limpiar nuestra vida espiritual. Si usted tiene pecado en su vida, no le dé miedo acercarse a Dios. Al contrario, el Señor le va a limpiar, el Señor le va a ayudar. Dice, lleguémonos con corazones verdaderos, en plena certidumbre de ¿qué? De fe. En plena certidumbre, usted debe de estar seguro, hermano, de lo que cree. ¿Existe el diablo? Claro que existe. Hay fuentes, hay corrientes cristianas que ya están diciendo que no, que es un simbolismo, que es una figura. No es algo real, hermano, algo real que está en nuestras vidas, con certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias, lo que estaba platicando hace rato, de estar pensando, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa nada más? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres? No, Él nos quiere. Dice, y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengámonos, dice, firmes la profesión la profesión de nuestra fe sin fluctuar. ¿Cuál es la profesión de nuestra fe? ¿Cuál es nuestra profesión? Un profesionista estudia para ser médico. Su profesión es médico, es arquitecto, ingeniero. Nuestra profesión es ser cristianos. Cristianos. Yo debo de ser un buen cristiano de fe y sin fluctuar. Es que a veces sí soy cristiano y a veces no, pero soy cristiano, pero ya no creo. ¿Saben por qué quiere Satanás que crean que no existe? Porque si él hace que usted cree que no existe, pues más rápido lo va a atacar. ¿Qué hacen las iglesias cristianas que no se preocupan por Satanás? Nos dicen, tú nada más cree en el Señor Jesús y ya estás salvo. No hagas nada, ya estás salvo. Y entonces nuestra vida se pierde. Nuestra vida se pierde. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, vestirnos de la armadura de Dios, tener esa gran fe. Y sigue diciendo, mis hermanos, sigue diciendo, dice, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y quien prometió fueron el Señor Jesús, nos prometió todo a nosotros, y el Padre Celestial lo avala, es el avalador, es el que hace, el testigo de que se va a hacer todas nuestras promesas. Y sigue diciendo, y mantengámonos firmes y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Debemos de considerarnos unos a otros. Como veíamos en la escuela, si vemos que un hermano está mal,
está enfermo, está deprimido, tiene signos de suicidio, su alma, su espíritu está bajo, ya no asiste, ya no se conecta en el Zoom, se conecta y no quiere prender su cámara, etcétera, etcétera. Empezamos a ver signos de que él está mal. Estamos llamados, hermanos, a estimularnos unos a otros para provocarnos al amor y estar juntos. Yo creo que si usted busca no perder su alma y empieza a luchar solo, a ver si lo logra. Busca al Señor Jesús, pero usted solo, a ver si lo logra. Yo no he visto ningún hombre fiel de la palabra de Dios que solo esté luchando. Siempre tiene a sus amigos, a los hermanos, a su familia, y así nosotros debemos de luchar, hermanos, juntos. Somos una congregación, somos la iglesia de Dios, la iglesia que se junta en Providencia, o actualmente la iglesia que nos juntamos por medio de este Zoom. Y debemos de juntarnos. Si usted se siente mal, hermano, haga como Pedro. Señor, ayúdame. Llámenos también a nosotros y nosotros le levantaremos, le extenderemos la mano. Y no estará solo. Y juntos vamos a superar cualquier adversidad. Juntos vamos a lograr que huya Satanás, este adversario de nuestras vidas. ¿Usted quiere ganarse la vida eterna? Yo quiero. ¿Sabe cuál es mi deseo? Mi deseo no nada más es ganarme la vida eterna. Mi deseo primero es ver a mi esposa junto a mí, a mis hijos. ¿Usted no quiere ver a su esposa y a sus hijos en la vida eterna? Yo sí. Pero ¿sabe qué? También quiero verlo a usted. Saludarle. ¿Cómo está, hermano Abraham? ¿Cómo está, hermano David? Lo logramos juntos. No por separado, hermanos. Lo logramos juntos. Ese es el secreto para poder combatir a Satanás. El Señor Jesús, cuando estaba en el desierto, no estaba solo. Él estaba con el Padre. No estaba solo. No piense que solos vamos a poder. Juntos lo vamos a lograr todos. Este es el mensaje que hoy traigo para usted, y que podamos vencer juntos a ese adversario, a Satanás, al tentador y al demonio. Dios le bendiga. Pasa a usted.